Esta es la presentación comercial del sistema de detección de incendios Bosch FPD-7024. A lo largo de esta presentación descubriremos las características y las ventajas que lo hacen la solución ideal para pequeñas aplicaciones. Arrancaremos hablando un poco acerca de sus características y primero enumeraremos sus capacidades y funcionalidades. Más adelante, a lo largo de la presentación, ampliaremos cada uno de estos conceptos. Arranquemos hablando de sus capacidades. Este es un sistema de 4 zonas convencionales en tarjeta, con la capacidad de expandirse hasta 8. En cada una de estas zonas convencionales podremos trabajar con hasta 20 detectores de 2 hilos. Adicional, tenemos la posibilidad de ampliar el sistema con una tarjeta de lazo direccionable, lo cual va a permitir agregar máximo 247 dispositivos en un cableado clase B o 119 dispositivos en un cableado clase A. En tarjeta también encontramos 3 relevos clase C, los cuales es posible ampliarlos hasta un total de 59 a través de módulos externos. Este sistema también cuenta con 2 salidas de notificación NAC de 2 amperios cada una. A través de fuentes remotas tendremos la capacidad de ampliar este número hasta 18 salidas NAC. Y finalmente, este es un sistema que nos va a permitir trabajar con hasta 4 teclados remotos. En cuanto a sus funcionalidades, la más importante puede ser la capacidad de hacer autoprogramación de dispositivos directamente desde el teclado. Esto es importante dado que permite que el integrador realice la programación sin requerir licencia ni software alguno. Tenemos 3 opciones de idioma para manejar el sistema: español, inglés y portugués. En tarjeta contamos con la posibilidad de manejar un comunicador digital integrado que permite por medio de línea telefónica hacer el envío de eventos a central de monitoreo utilizando formatos conocidos como Contact ID, CIA, Modem 3, 4.2 y BFSK. Adicional, por medio de una tarjeta IP adicional, es posible realizar también este envío de evento de alarmas hacia una receptora por medio del protocolo Connetix. Finalmente, tenemos la capacidad de trabajar con hasta 499 eventos de registro histórico. Vamos a empezar a hablar de las características y lo primero es definir lo que es un sistema convencional. La tecnología convencional se basa en el concepto de zonas. En esta diapositiva encontramos un ejemplo con 2 zonas de detección, cada una de ellas con 6 detectores. La principal característica que tiene una zona convencional es que en el momento de una alarma no se tiene la posibilidad de identificar claramente e individualmente cuál es el detector que produce la alarma, sino que en el panel se reporta la zona como tal. Si en esta zona, por ejemplo, este detector entra en alarma, el sistema no sabrá que es específicamente este detector, sino que reportará que hay una alarma en la zona 1. Cuando el cliente desea ampliar esta capacidad de trabajo convencional, existe la posibilidad de hacerlo a través de la tarjeta FPC 7034. Por medio de esta tarjeta vamos a agregar 4 zonas convencionales adicionales al panel, cada una de ellas con la misma capacidad de hasta 20 detectores en cada una de ellas. Si sumamos las 4 zonas convencionales del panel más las 4 posibles que se pueden ampliar por medio de esta tarjeta, tendremos un total de 8 zonas, en cada una de ellas 20 detectores. Por tanto, estamos hablando de un sistema que puede ampliarse hasta 160 detectores convencionales. En la familia de detectores convencionales podemos encontrar dentro del portafolio el detector óptico, óptico térmico, óptico térmico con sensor químico, en este caso monóxido de carbono, detector térmico y la base de montaje. Como se pueden dar cuenta, es fácil identificar la familia más común dentro de los dispositivos convencionales, pues todos comienzan con F220. Cabe la pena aclarar que también como sensores convencionales podemos considerar todos aquellos que nos entregan una señal de contacto seco en caso de alarma. En este caso encontramos 2 ejemplos: el detector BIM T296, muy utilizado en espacios como bodegas, y detectores especiales como el detector de monóxido de carbono FCC380. Asimismo, aquí podríamos tener un detector de llama, podríamos tener un detector por aspiración o un detector de incendio por imagen de video. Todos ellos nos entregan una señal de contacto seco que puede conectarse directamente a la zona convencional.
Ahora, este sistema tiene la capacidad de trabajar de forma híbrida y podemos actualizarlo y ampliar sus capacidades por medio de una tarjeta de lazo direccionable, cuya referencia es la FPE7039. Al incluir esa tarjeta dentro del panel, lo que podemos hacer es ampliar las capacidades para llegar hasta un total de 247 puntos direccionables, 59 salidas de relevo, un log de eventos de 499 registros y un máximo de 100 claves de usuario. Todo esto con la simple adición de la tarjeta. Como se puede ver en la diapositiva, tenemos espacio directamente en la tarjeta principal para agregar esta tarjeta de lazo y únicamente tenemos un espacio. Por ende, únicamente podemos agregar una tarjeta de lazo con estas capacidades. Al agregar esa tarjeta de lazo ya no hablamos de una zona convencional, sino que pasamos a hablar de un lazo multiplexado o lazo MUX, donde la principal diferencia que tenemos es que cada uno de los componentes que están allí conectados, en este caso sensores, sí tiene una identificación individual. En este caso, si por ejemplo este detector recibiera una señal de alarma de incendio, ya no se va a reportar como una zona completa, sino que se va a reportar individualmente como el detector número 11 dentro del panel. Esta es una gran ventaja porque permite identificar puntualmente el sitio en el cual se está presentando la emergencia. Los dispositivos de índole direccionable son distintos a los dispositivos convencionales. En este caso, en la parte trasera, cada uno de estos dispositivos tiene una serie de interruptores rotatorios que permiten asignarle una dirección propia a cada uno de ellos. Por ende, ya no vamos a trabajar con la familia F220, sino con otras familias. En el caso de los detectores, tenemos la familia 7050, donde encontramos la opción de detector óptico y detector óptico térmico. Cada uno de ellos debe ser instalado en una base de montaje, es la misma para ambos. Más abajo tenemos las estaciones manuales, tanto de acción sencilla como de acción doble. La estación manual de acción sencilla es la que se puede ver en la izquierda, donde el método de activación es únicamente alar la palanca, mientras que la de acción doble, que es la que podemos ver acá a la derecha, requiere doble activación. Primero pulsar la palanca superior y después alar la palanca inferior. Es bien importante que sepan que esta estación manual de índole direccionable cuenta con una profundidad de montaje mayor, por ende se debe adquirir una caja de montaje cuya profundidad también sea mayor. Una gran ventaja que se tiene al trabajar el sistema como direccionable es que ya podemos hacer uso de lo que se denominan los módulos de entrada y de salida. En este caso aquí tenemos las referencias para módulo de una entrada, módulo de dos entradas, módulo de una entrada y una salida. Los módulos de entrada se utilizan como dispositivos para supervisión de señales terceras, mientras que los módulos de salida se utilizan como dispositivos de control para hacer activaciones de sistemas terceros. Adicional, también contamos con módulo aislador. El módulo aislador es un módulo que permite proteger el funcionamiento del lazo de detección. Se instala cada cierto número de dispositivos y lo que permite es que si hay un cortocircuito dentro del lazo, no se caiga la comunicación con todos los dispositivos que están allí conectados, sino que se realicen secciones en las cuales únicamente se aísle, de ahí el nombre, la sección en la cual existe el cortocircuito. Esta ventaja de trabajar con módulos de entrada, de salida y aisladores es una de las principales características del por qué el sistema direccionable es mucho más utilizado que el sistema convencional. Sin embargo, vale la pena aclarar que ambos pueden trabajar al tiempo, es un sistema que se puede comportar de forma híbrida. Sin importar si estamos trabajando el sistema como convencional o como direccionable, vamos a tener una serie de periféricos, de accesorios, con los cuales también podemos ampliar las capacidades del equipo o su funcionalidad. Podemos arrancar hablando de lo que son los teclados. En este caso tenemos el teclado remoto y el teclado anunciador. El teclado remoto es el que aparece aquí en la diapositiva, es un teclado que cuenta con exactamente los mismos botones que encontramos ubicados directamente en el teclado del panel, lo cual nos permite tener un control completo del equipo y hacer todas las funciones de programación y supervisión como si estuviéramos parados enfrente del panel mismo. Mientras que el anunciador, como su nombre lo indica, únicamente se utiliza con fines de anunciación. Muestra en pantalla los eventos, podremos silenciar y reiniciar el sistema. Otro accesorio que es muy utilizado es la fuente remota, en este caso FPP RENAC 8A4C.
Esta es una fuente que se encuentra dentro de nuestro portafolio y que nos permite ampliar la capacidad de salidas NAC como tal que se tienen dentro del sistema. Esta fuente cuenta con 4 salidas NAC adicionales, cada una con 2 amperios. La conexión se realiza directamente a través del bus de accesorios del panel, por tanto, no se requiere de tener módulos externos ni para monitorearla, ni mucho menos para controlarla. Todas las funciones de activación pueden ser programadas directamente desde el panel sin requerir elementos terceros. También tenemos accesorios y periféricos de comunicación. Estas referencias de X4010B2, B426 y B443 permiten mejorar la comunicación del equipo para diferentes usos. En el caso de la de X4010B2 es una interfaz serial USB que básicamente nos permite conectar el computador con el panel por medio de una conexión USB para fines de programación del equipo. La tarjeta B426 permite una conexión entre el panel y el computador, en este caso por medio de Ethernet. También se puede utilizar para programación, al igual que la anterior, pero tiene el funcionamiento adicional de ser utilizada para enviar eventos a receptoras de alarma Bosch. Finalmente, la B443 también permite enviar eventos a una central de monitoreo, a una receptora de alarmas, pero en este caso lo hace haciendo uso de la red celular 3G y 4G. Si hablamos un poco de lo que son las aplicaciones, encontramos que este es un breve resumen de los principales tipos de proyectos en los cuales podemos trabajar con el sistema 7024. Vemos acá el mercado residencial, oficinas, bodegas, escuelas o colegios, todo el sector de retail, tiendas, minimercados, centros de salud, gimnasios, restaurantes y algunas otras aplicaciones que no están dentro de esta diapositiva, pero que conservan más o menos las mismas características en cuanto a cantidad de elementos, en cuanto a complejidad y en cuanto a requerimientos técnicos. Podemos hacer un par de ejemplos para ilustrar cómo se adapta este panel a este tipo de proyectos. Por ejemplo, hablando de uno de los más conocidos, que es el sector residencial. Dentro de un proyecto del sector residencial, la principal premisa es proteger la vida tanto de residentes como de visitantes usando sensores de humo y estaciones manuales en todo lo que tiene que ver con áreas comunes. A través de módulos de monitoreo instalados en las válvulas, los tanques y las bombas, podemos notificar en caso de fallas del sistema de rociadores. Entonces, tal cual como se ilustra en esta gráfica, podemos ubicar sensores de humo en todo lo que son áreas comunes como los pasillos, las escaleras, los lobbies, etc. Estaciones manuales ubicadas en las escaleras y salidas de emergencia, de la mano con notificación a través de sirenas y estrobos para indicar a las personas que se debe realizar una evacuación. Y la supervisión de sistemas terceros, por ejemplo a través de módulos de monitoreo instalados en el sótano o donde estén ubicadas los tanques y las bombas del sistema de rociadores para estar seguros que ese sistema siempre va a estar funcionando. Toda esta información puede ser recopilada y mostrada directamente en la administración o en la recepción por medio de un teclado remoto, de manera que el panel esté protegido en algún lugar seguro. Otro tipo de proyecto muy típico es también en bodegas. Allí la premisa es proteger el área de almacenamiento, así como las oficinas, con un detector que esté adecuado de acuerdo a la necesidad. Acá lo que vamos a hacer es ofrecer una solución de detección completa donde se integren sensores convencionales, direccionables y sensores especiales. Este tipo de proyectos como bodegas van a tener áreas mixtas, van a tener áreas como oficinas donde son pues digamos de altura baja y allí podremos ubicar sensores puntuales para proteger espacios como oficinas, cafeterías, recepción, etc. En toda la parte de bodegas como tal podemos ubicar estaciones manuales en las salidas, como las escaleras, las puertas, etc., para que sean las personas quienes activen manualmente las alarmas y poder proceder a la evacuación. Y en toda la parte de almacenamiento que tenemos gran altura, podemos trabajar con sensores tipo barrera fotoeléctrica, que son ideales precisamente para este tipo de espacios abiertos. Acá podríamos complementar, por ejemplo, con sistemas de detección por video, que también me entregan señal de contacto seco y podemos conectar a las zonas convencionales del panel. Finalmente, la parte de notificación evidentemente también es importante, por ende se hará la instalación de sirenas o estrobos para notificar a las personas que existe una emergencia y que éstas puedan evacuar.
Ahora, ya conociendo un poco cómo son las características del equipo y sus funcionalidades, podemos pasar a hablar de lo que es la configuración comercial, cómo se arma una propuesta con el sistema 7024. Para ello, lo primero que se debe tener claro es la topología de la solución. Aquí hay un breve resumen de esa topología. Entonces, en la parte derecha encontramos lo que tiene que ver con los lazos de iniciación. Los lazos de iniciación hacen referencia a todos aquellos dispositivos que le van a entregar al panel la información de que existe, como tal, una emergencia de incendio. Pueden ser convencionales, direccionables o ambos, como hablamos, pueden ser funcionamiento híbrido. Por el lado izquierdo encontramos lo que tiene que ver con el lazo de notificación. El lazo de notificación va a ser el que se encarga de conectar todos los elementos audibles y visuales que se van a encargar de avisar a las personas que está sucediendo una emergencia de incendio. Y adicional podemos tener una serie de accesorios que lo que van a hacer es complementar y ampliar el funcionamiento del equipo. Podemos hacer una revisión por cada uno de estos lazos respondiendo dos preguntas: ¿qué se debe tener en cuenta y qué se puede conectar en cada uno de ellos? Arranquemos hablando de lo que es el lazo de dispositivos convencionales. ¿Qué puedo conectar en el lazo de dispositivos convencionales? Principalmente lo que tiene que ver con detectores, estaciones manuales y todo aquel sensor convencional que lleve el proyecto. En cuanto a detectores, vamos a manejar una estructura compuesta por sensor y base. Ya vimos algunas referencias en las diapositivas anteriores, pero básicamente estamos hablando de la familia F220, una familia en la cual encontramos sensores ópticos, térmicos y combinados, como pudimos ver, con bases tanto de 2 como de 4 hilos, dependiendo de la aplicación. Vamos a encontrar allí también lo que tiene que ver con estaciones manuales de tecnología convencional, que hacen parte de la familia FMM100, donde encontraremos opciones tanto para montaje interior como exterior, como de acción sencilla o acción doble. Y finalmente, podemos conectar allí todo lo que sean sensores convencionales de otra índole, sensores de 2 o 4 hilos o que entregue una señal de contacto seco de alarma, como los que ya mencionamos, barreras, sensores de llama, de detección de incendio por video, etc. ¿Qué debo tener en cuenta dentro de este lazo? Lo primero, lo dijimos anteriormente, los sensores convencionales no permiten una identificación individual de cuál es el elemento específico que generó la alarma, sino que reportan es como la zona completa. ¿Qué se debe hacer? Escoger el sensor de acuerdo al requerimiento del sitio. Por ejemplo, se sabe que los sensores térmicos son ideales para evitar falsas alarmas en zonas donde de por sí podemos tener presencia de vapores o de humos, como pueden ser los cuartos de máquinas o las cocinas. Hay que tener en cuenta ciertas restricciones, y hablamos que con bases de 2 hilos máximo puedo conectar hasta 20 sensores por zona, esa es la limitación. También en cuanto a cantidad de zonas, sabemos que el panel cuenta con 4 lazos de fábrica, que es posible ampliarlos hasta un total de 8 haciendo uso del módulo FPC 7034. También mencionamos que cualquier sensor adicional, bien sea de gas, de inundación, de llama, de detección de incendio por video, etc., que entregue un contacto seco se puede integrar directamente a estas zonas convencionales. Por último, y no menos importante, hay que saber que las zonas convencionales, cuando se conectan en clase B, requieren la instalación de una resistencia de fin de línea que siempre debe estar ubicada en el último sensor del lazo. Pasando a los lazos o al lazo de dispositivos direccionables, tenemos las mismas preguntas. ¿Qué puedo conectar allí? Detectores, estaciones manuales y módulos. Esta es una ventaja de trabajar como direccionable, que ya puedo tener módulos. En cuanto a detectores, vimos que es una familia distinta a la de 7050, que trabaja con el mismo principio de cabeza de detección más base. Y allí encontramos opciones únicamente óptica y óptico-térmica. En esta familia direccionable no se tiene como tal un sensor térmico direccionable. En cuanto a estaciones manuales, ya mencionamos que encontramos la familia 7045 con las opciones de acción sencilla y acción doble. Y por último, tenemos la inclusión de módulos de entrada y salida con las cuales podemos hacer rutinas de monitoreo y de control. ¿Qué se debe tener en cuenta? La capacidad máxima de dispositivos que puedo alcanzar de acuerdo al tipo de cableado que utilice. Si utilizo cableado en clase B, vamos a poder llegar a un máximo de 254 sensores. Aquí se incluyen las 8 zonas convencionales más el número de sensores direccionables que puedo agregar.
Lo mismo en el cableado clase A, máximo voy a poder llegar hasta 127 sensores. Estas cifras son importantes tenerlas en cuenta porque de acuerdo a la cantidad de elementos que yo quiera tener dentro del proyecto, debo verificar si el tipo de cableado me permite hacerlo o no. También algo muy importante que tener en cuenta es que para poder trabajar el sistema como direccionable debo incluir el módulo FPE 7039. Es solamente uno, no se puede ampliar con más módulos de estos. Una gran ventaja que tiene trabajar como direccionable es que ya puedo hacer el trabajo con módulos, como mencionamos. Aquí tenemos diferentes tipos. Los módulos direccionadores son simplemente módulos de entrada que se encargan de asignarle una dirección a sensores convencionales. Entonces, si tenemos sensores como barreras fotoeléctricas en bodegas, sensores de monóxido, de gas, etcétera, que me entregan una señal de contacto seco y no quiero llevarlas directamente a las zonas convencionales, yo puedo tomar esa señal de contacto seco, llevarla a un módulo de entradas y asignarle entonces una dirección a ese contacto. Por eso hablamos de un módulo direccionado, que es simplemente asignarle una dirección por medio de un módulo de entradas a un contacto seco de un sensor convencional. Sin embargo, estos módulos de entrada también tienen otras funciones, como lo es integrar al lazo aquellas señales de monitoreo que son importantes tener en cuenta, como por ejemplo las válvulas del sistema de extinción, la apertura o cerrado de puertas de emergencia, etcétera. Y por medio de los módulos de salida vamos a poder ejercer acciones de control. Acciones como pueden ser la liberación de puertas de un sistema de control de acceso, el cerrado de dampers de un sistema de ventilación y aire acondicionado, el llamado de emergencia de ascensores, etcétera. Para el lazo de notificación, lo que puedo conectar en el lazo de notificación son todos aquellos elementos tanto de notificación auditiva como visual que me permitan avisar en sitio que algo está pasando. Allí podremos llevar entonces sirenas, estrobos o combinaciones de sirenas y estrobos. ¿Qué es importante tener en cuenta? Lo más importante es saber que el panel únicamente puede dar hasta 4 amperios de salida de corriente, que están distribuidos en 2 amperios por cada salida NAC. Por ende, lo que debo hacer al momento de diseñar es multiplicar la cantidad de sirenas por el consumo de corriente de cada una para verificar que no se superen estos 4 amperios. Si se superan, entonces es necesario agregar una fuente remota. Esta fuente remota, de la cual ya hablamos, la FPP-RENAC, tiene 4 salidas extra de 2 amperios cada una y puedo tener un total de 4 fuentes de estas para un total de 16 salidas adicionales, que si las sumamos a las 2 del panel tendríamos 18 salidas, un número que es bastante alto considerando las capacidades del equipo. En cuanto al lazo de accesorios, tenemos una serie de periféricos que permiten aumentar las capacidades del equipo, como son los teclados remotos, las fuentes remotas y las interfaces de comunicación. De estos elementos ya hablamos en diapositivas anteriores. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que máximo vamos a poder conectar hasta 4 teclados remotos, máximo tendremos hasta 4 fuentes remotas y que las interfaces de comunicación únicamente son requeridas cuando deseo hacer programación por computador. Con todo esto en mente podemos plantear un ejercicio de ejemplo para poner en práctica lo que acabamos de ver. Entonces tenemos una solicitud de un cliente que nos pide una configuración utilizando un sistema 7024 que incluya el panel de incendio en tecnología direccionable, 100 sensores ópticos, 20 sensores óptico-térmicos, 10 estaciones manuales, 10 sirenas strobo, un teclado remoto y una interfaz para poder programar el equipo desde computador por medio de conexión IP. Entonces podemos hacer un análisis y en ese análisis lo primero que vamos a incluir dentro de nuestro carrito de compra es evidentemente el panel 7024. Sin embargo, nos dice que debe ser direccionable, por ende se debe incluir la tarjeta 7039 para poder cumplir con este requisito. Luego vamos a incluir los periféricos de elementos de iniciación. Vamos a incluir 100 sensores ópticos, 20 óptico-térmicos y las 10 estaciones manuales. Esos elementos suman una capacidad total de 130 direcciones. Dado que el cableado clase A únicamente me permite llegar con direcciones hasta las 127 como vimos anteriormente, en este caso este proyecto deberá ser cableado en tipo B, que es el tipo de cableado que me permite llegar hasta las 254 direcciones. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, desde la parte de notificación, tendremos 10 sirenas strobo con un consumo promedio de 250 mA. Este consumo depende de la intensidad como tal en candelas en la cual se ajuste el strobo
y de la cantidad de decibelios en la cual se ajuste la parte de la sirena. Pero digamos que podemos tomar un valor promedio de 150 miliamperios que multiplicado por las 10 sirenas nos da un total de 2.5 amperios. Dado que esta cifra es menor a los 4 amperios máximo que puede dar el panel en capacidad de corriente, quiere decir que no requerimos de fuentes remotas. Vamos a agregar también el teclado remoto que se pidió. Y por último vamos a agregar tanto la tarjeta para comunicación IP como la licencia del software de programación. Es importante saber que para programar este equipo, si quiero hacerlo desde computador, no es obligatorio, pero si quiero hacerlo desde computador, se debe adquirir una licencia. Esta licencia no se debe adquirir por cada uno de los paneles, sino que es simplemente una herramienta de trabajo para el integrador. Con un solo software de programación se puede programar muchos paneles. Pasemos a ver entonces la estructura y listado de materiales de este ejemplo. Entonces tenemos primero que todo el panel como tal 7024 con su respectiva tarjeta 7039. Los dispositivos de iniciación serán los detectores, tanto ópticos como opticotérmicos, con sus respectivas bases de montaje. Las estaciones manuales. Por el lado de notificación tendremos las sirenas strobo, el teclado remoto, la tarjeta IP para comunicación con el computador y la licencia del software de programación, que reitero, no es obligatorio tenerla por cada panel, sino una por integrador es suficiente. Para terminar, podemos hablar un poco de lo que son las soluciones especiales y los complementos que podemos agregar a estos paneles para llevarlo a proyectos con funcionalidad mixta. Por ejemplo, podemos hablar de una solución que tiene Bosch dentro de su portafolio, que es la detección invisible. La detección invisible son simplemente sensores ópticos cuya tecnología de detección queda completamente embutida dentro del techo, de manera que en sitio ofrecen una superficie completamente plana que la hace pues bastante útil para dos aplicaciones principales. Lo primero, para aquellas áreas en las cuales se requiere mantener un nivel de limpieza elevado, como pueden ser por ejemplo salas de cirugía o áreas específicas de sitios hospitalarios. Allí como tal no tendremos entonces una cavidad que acumule polvo, sino que simplemente tenemos una superficie lisa que es muy fácil de limpiar. También esta solución es ideal para áreas en las cuales la estética es primordial, es muy importante, como pueden ser por ejemplo museos o los lobbies de un hotel. Allí como tal no se suele requerir tener un elemento protuberante del techo que no vaya acorde con la estética del sitio. Por ende, estos detectores, al quedar completamente embutidos, nos permiten mimetizar como tal la detección, más aún teniendo en cuenta que tenemos una versión especial en la cual estos anillos que se ven aquí en color azul pueden ser reemplazados por cualquiera de estos colores que se ven en la diapositiva, de manera que hagamos que el sensor se parezca lo más posible al color del techo y de esta manera mimetizarlo aún más. Estos sensores se consiguen en familia convencional y por ende se pueden conectar directamente a las zonas convencionales del panel. Para proyectos en los cuales empezamos a jugar con elementos y con sistemas terceros, existe la posibilidad de integrar el sistema 7024 con otros sistemas de manera muy sencilla. Podemos hablar entonces cómo desde el 7024 podemos manejar señales de salida tipo contacto seco para tareas de liberación automática de puertas en caso de evacuaciones, por ejemplo. También conectarnos con sistemas de control de ascensores para ejecutar el llamado de emergencia, de manera que los ascensores queden inactivos para el personal, bajen al primer piso y permanezcan con puertas abiertas. Por ejemplo, también que se cierren los dampers del sistema de aire acondicionado, de manera que el humo que se está produciendo dentro de un sitio no se despliegue por toda la edificación a través de los conductos del sistema de aire acondicionado central. También, por ejemplo, hacer encendido de luces de emergencia u otra activación que el cliente necesite dentro del sitio. Una que es muy común y en la cual también Bosch tiene una solución es la parte de audio evacuación, teniendo en cuenta que la parte de notificación con sirenas es muy básica y solamente indica que algo está pasando, pero no da instrucciones claras de qué es lo que se debe hacer. Cada vez toma mayor fuerza la parte de evacuación por voz, donde reemplazamos las sirenas con unos parlantes que en lugar de emitir tonos lo que van a emitir son mensajes pregrabados. Estos mensajes se pueden grabar y configurar de acuerdo al uso específico del sitio, de manera que las personas que están allí presentes sepan exactamente qué es lo que deben hacer ante una emergencia.
Tal vez la indicación más segura es que evacúen y pongan a salvo sus vidas, o tal vez sea la indicación más segura que se queden resguardados, porque si se desplazan pueden poner en peligro sus vidas. Entonces esto va a depender del tipo de emergencia y especialmente pues del tipo de sitio. Contamos con una serie de equipos, varias familias para diferentes tamaños, pero todas ellas reciben señal de contacto seco. Entonces simplemente con una señal de contacto seco que salga del sistema 7024 podremos hacer este tipo de activaciones. Y una ventaja muy importante que tienen estos sistemas de audio evacuación es que adicional los mismos equipos sirven para todas las tareas del día a día de megafonía y música ambiental. Entonces estamos hablando de una solución 2 en 1 que sirve para emergencias y para megafonía y que se puede integrar perfectamente con el sistema de detección de incendios. Entonces, como se pueden dar cuenta, a pesar de ser el sistema más pequeño y que, como mencionaba al principio, está, digamos, adecuado o pensado para aplicaciones pequeñas, con todas las características que hemos visto y estos complementos, podemos llevarlo a proyectos cuyos requerimientos sean un poco más complejos, más robustos. Eso es todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Agradezco su atención.